Hola a todos y a todas. Mi nombre es Fabián Pelusa. Soy director del Laboratorio Mixto en Enfermedad Celíaca de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, justamente agradezco la invitación de ACELA para conmemorar el 5 de mayo, el Día Internacional del Celíaco. Y bueno, darles unos breves comentarios. Esto no quiere ser ni una conferencia ni una charla, sino un simple recordatorio del papel del laboratorio en la enfermedad celíaca. Como siempre decimos, el diagnóstico es una construcción. Esa construcción se realiza con la clínica, la serología, la histología, es decir, la biopsia intestinal, y la genética, o sea, los marcadores genéticos. Tanto serología como genética son justamente elementos con los que nosotros trabajamos frecuentemente en el laboratorio. No voy a hacer hincapié en la genética, es decir, esto tiene que ser solamente un breve comentario, una breve charla en el día de hoy. Sí decirles que justamente los marcadores genéticos, los DQ2 o DQ8, son excelentes herramientas, es decir, con un alto valor predictivo negativo, y que nosotros generalmente lo utilizamos para la exclusión de la enfermedad. Tiene un valor predictivo negativo de prácticamente el 99%, es decir, que una persona que no tiene DQ2 o DQ8 se excluye entonces la enfermedad celíaca. Yo voy a hacer un poquito más hincapié en la serología y en algunas de las particularidades que tiene la serología que tenemos que conocer cuando nos realizamos un laboratorio para enfermedad celíaca. En el laboratorio de enfermedad celíaca, nosotros nos vamos a encontrar con distintas herramientas que son útiles para realizar el diagnóstico, las que pide el médico en particular, y podemos distinguir dos grupos bastante definidos. Los anticuerpos, que son defensas que desarrolla el organismo contra una sustancia extraña, en este caso la gliadina, justamente, que es la sustancia tóxica para el individuo celíaco. Y tenemos dos tipos de anticuerpos, el anticuerpo antigliadina nativa y el anticuerpo antipéptido de gliadina desaminada, que es la gliadina que ha sufrido un procesamiento ulterior por la transglutaminasa tisular. Ahora, ¿qué diferencia hay con los autoanticuerpos? Los autoanticuerpos que nosotros detectamos en los individuos celíacos son anticuerpos que se han producido contra una sustancia endógena, es decir, contra una sustancia propia. En este caso es la transglutaminasa tisular. Por eso se denominan autoanticuerpos, reaccionan contra lo propio. En particular tenemos el antiendomicio, que se realiza por inmunofluorescencia directa, y la antitransglutaminasa tisular, que se realiza por una técnica de ELISA. Ambos autoanticuerpos están dirigidos contra la misma sustancia, las metodologías que se utilizan para detectarlo son diferentes y tienen implicancia respecto a la sensibilidad y especificidad, que ya vamos a ver. Estos anticuerpos básicamente se deben detectar en isotipo IgA, que es el predominante de mucosas, a excepto del anticuerpo antipéptido de gliadina desaminada, cuya sensibilidad y especificidad es mucho mayor en el isotipo G. Entonces, este particularmente lo hace ideal para hacer detecciones en menores de 2 años, donde generalmente el sistema inmune no está suficientemente maduro y los niveles de endomicio y antitransglutaminasa son mucho más bajos, y también en pacientes que tienen un déficit de IgA, justamente porque se hace en isotipo G. Los anticuerpos antigliadina nativas se han dejado un poco de utilizar, tienen una cierta importancia en menores de 2 años, pero han sido superados por los anticuerpos antipéptido de gliadina desaminada. Los autoanticuerpos antiendomicio y antitransglutaminasa tisular tienen una alta sensibilidad y especificidad. Se hacen fundamentalmente en isotipo IgA. El anticuerpo antitransglutaminasa tisular sería el marcador de elección y el antiendomicio, por su alta especificidad, sería la prueba confirmatoria.
ustedes se van a encontrar que muchos profesionales suelen pedir también estas pruebas en isotipo G. Cuando se piden en isotipo G, son de menor especificidad y sensibilidad que en el isotipo A. Por eso es algo a tener en cuenta en la evaluación del individuo celíaco. No pedir isotipo G a menos que se tenga un déficit de IgA. Ustedes escucharon que yo hablé de sensibilidad y especificidad diagnóstica. Entonces un poquito esto va de acuerdo a la calidad del test que voy a usar y la utilidad que éste tiene. Cuando hablo de sensibilidad y especificidad diagnóstica, la sensibilidad de un test, de cualquier ensayo que yo realice en el laboratorio, se define como la capacidad que tiene mi test de detectar la enfermedad en sujetos enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que yo quiero probar un test de antitransglutaminasa tisular. Entonces tomo 100 enfermos celíacos, le aplico mi test y si en 95 enfermos este test dio positivo, mi sensibilidad es del 95%. Ahora, si yo quiero valorar la especificidad de mi test, que es la capacidad que tiene mi test de detectar la ausencia de enfermedad en sujetos sanos, lo que tomo son 100 sujetos sanos. Y entonces me fijo, aplico ese test sobre 100 sujetos sanos y veo por ahí que me dieron 10 sujetos positivos. Es decir, van a ser falsos positivos porque los individuos no están enfermos. Entonces yo digo que ese test tiene un 90% de especificidad. Es decir, que cuando realizo una técnica de laboratorio para detectar estos anticuerpos, debo realizar técnicas que tengan una alta sensibilidad y una alta especificidad diagnóstica. Como yo les decía que esa especificidad y sensibilidad diagnóstica reside en los anticuerpos que se utilizan en celiaquía, fundamentalmente en los de isotipo IgA, una condición necesaria antes de realizar los anticuerpos es dosar justamente los niveles de IgA del paciente. Si el paciente no tiene IgA, esos anticuerpos van a dar como resultado un negativo, que va a ser en realidad un falso negativo si el paciente está enfermo. Debo elegir aquellas técnicas con mayor combinación de sensibilidad y especificidad. Yo les decía que la antitransglutaminasa tisular tiene muy alta sensibilidad y muy buena especificidad, pero el endomicio es aún más específico. Entonces se pueden combinar las dos determinaciones y uno tiene una alta combinación de sensibilidad y especificidad. La edad del paciente, les comenté por ahí que uno de alguna manera tiene que elegir la determinación porque el antipéptido de gliadina desaminada tiene una sensibilidad y especificidad comparable con la antitransglutaminasa tisular, pero en isotipo G se comporta muy bien en menores de 2 años, mucho mejor a veces que la antitransglutaminasa tisular. Por eso por ahí sería de elección en esa franja etaria. Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta cuando voy a realizar un laboratorio para enfermedad celíaca es que necesito justamente el disparador para la producción de esos anticuerpos. ¿Y cuál es? Es el gluten. Entonces, no puede ir alguien a realizarse un estudio cuando está haciendo ya hace un tiempo una dieta libre de gluten. También lo que estoy midiendo es la respuesta del individuo. Entonces, cualquier individuo que tenga justamente una respuesta disminuida porque está inmunosuprimido, porque tiene ya una enfermedad de base, o sea que lo inmunodeprime, o recibe un tratamiento inmunosupresor, o tiene una patología que le hace perder justamente esos anticuerpos y otras proteínas, como ser un síndrome nefrótico, una patología renal, todo eso debe tenerse en cuenta a la hora de realizar e interpretar los resultados de estas determinaciones. Muchas veces uno tiene falsos negativos producto de no tener en cuenta justamente estas variables. Es muy común también, y eso es bastante llamativo, que en las punciones que se le hacen a los menores de edad, es decir, que a veces suelen ser traumáticas, esas punciones traumáticas donde hay ruptura de los glóbulos rojos pueden a veces arrojar también falsos negativos. Entonces también tengo que tener en cuenta el tipo de muestra que voy a utilizar
para la realización de la técnica. Y esto que reside particularmente en el profesional bioquímico es la elección del reactivo comercial. Hoy por hoy hay innumerables formatos justamente de reactivos comerciales disponibles en el mercado, pero no todos cumplen con características de sensibilidad, especificidad, unidades, rango dinámico, etc. Son todos parámetros que los bioquímicos debemos tener en cuenta a la hora de la elección de un equipo. Está muy en boga, y ustedes lo han visto ahora a partir del COVID-19, esto de los test rápidos. Los test rápidos parece que fuera algo novedoso, pero es algo muy viejo, es decir, es algo muy utilizado, o sea, ¿quién no se ha hecho un test rápido de embarazo? O los test que hay para dosar la glucosa en sangre o en orina para hacer el autocontrol. La mayoría son técnicas de inmunocromatografía. Tienen numerosas ventajas porque son muy rápidos, es decir, son muy accesibles, uno los puede hacer en cualquier lado, son muy simples de manejar, tienen una sensibilidad comparable con las técnicas serológicas estándar, pero también en esto reside un problema. Todos este tipo de test llevan a que uno tiene que hacer una interpretación, hay una muestra que va a ser utilizada para este test, que tiene que ser perfectamente obtenida, y la interpretación y la calidad justamente del kit que se vaya a utilizar tiene que estar supervisada por un profesional bioquímico. No estoy diciendo que ningún otro profesional o un individuo con debido cuidado pueda llegar a realizar la técnica, este tipo de test rápido. De todas maneras, la interpretación justamente y la evaluación de los resultados de este test tienen que estar supervisadas justamente por un profesional bioquímico. Las desventajas que tienen estos test principalmente son la baja especificidad. Hay un elevado número de falsos positivos. Esto no es menor. Si un individuo asume, es decir, un individuo común, es decir, toma uno de estos test rápidos, se lo realiza y asume justamente por el resultado que es celíaco, va a introducir una dieta libre de gluten no controlada, no revisada, no recomendada por su gastroenterólogo y en definitiva, es decir, puede estar ocultando otra patología que debería ser diagnosticada y tratada. La interpretación no en todos los casos es sencilla. Aquí hay muchos formatos distintos, hay algunos que determinan antitransglutaminasa tisular, antipéptido gliadina desaminada, antigliadina nativa, inclusive algunos hacen el dosaje de IgA, pero los que no dosan IgA, es decir, y da como resultado, el resultado de la prueba da negativo, es decir, yo no puedo, asumir que ese resultado no puede ser un falso negativo porque ese paciente es deficiente de IgA. Finalmente, la recomendación es que si se utilizan algunos de estos test, deben ser confirmados por las técnicas serológicas estándar de laboratorio. Es decir, nadie hace diagnóstico con un test rápido de enfermedad celíaca. Finalmente, y agradeciendo a CELA en particular la invitación para poder estar en contacto con ustedes, conmemorar el 5 de mayo como Día Internacional del Celíaco, día creado para concientizar y difundir justamente el conocimiento sobre esta enfermedad. Reitero el agradecimiento, hasta pronto y cuando salgamos de esta pandemia podemos vernos y charlar mucho más sobre el tema. Muchas gracias.